Vamos a hablar en el día de hoy de varias cosas en torno al caso de Francisca Cadenas, un crimen que conmocionaba a España después de una desaparición 9 años de esta mujer de 59 años en el momento de la desaparición en Hornachos, un pueblo muy pequeño y que llevamos todas estas semanas comentando poco a poco los detalles de un caso que en principio pareció una desaparición sin más y que obviamente ahora vemos que se convirtió en uno de los crímenes más horrendos del último tiempo. Vimos las conversaciones entre el Juli y el Lolo, los presuntos asesinos, uno de ellos confeso, y el perfil psicológico entre los dos hermanos, ¿no? ¿Cuál era? La UCO dice que los audios son muy claves para la investigación. Realmente se ve que eran muy violentos, con una relación muy tóxica y misóginos con las mujeres. Y los audios son clave para demostrar lo que piensan los investigadores, que hubo un deseo, una motivación en torno a una agresión sexual en el crimen de Francisca Cadenas, lo que podría conllevar incluso la pena permanente revisable, que es la que muchos de nosotros en esta ocasión estamos pidiendo para estos dos, ¿no? Y estas grabaciones que ahora vamos a ver han permitido pues dibujar este perfil de estos dos detenidos que muestran ese desprecio, muchísima violencia en torno a las mujeres, incluso fantaseaban con coger una escopeta e ir en contra de la familia de la propia Francis. O sea, en estos audios se dice... vamos a verlos ahora porque son algunos que no hemos escuchado, que nunca habíamos visto... pero sí que ahí, bueno, hablan de panchitas, o sea, eran racistas, misóginos, o sea, literalmente lo tenían todo. O sea, era un cóctel en donde cada uno de los dos era más galán que el otro, ¿no? De forma sarcástica, lo digo. Pero lo que se está intentando plantear es la prisión permanente revisable para estas dos personas. Yo, sinceramente, creo que... ¿pensáis que pueden reinsertarse en la sociedad estos personajes? Me parece un debate eso también, ¿eh? Pero bueno. Luego las frases esas de no la tendrás en tu cuarto, estarás tumbándotela que le decía un amigo, ¿no? O un conocido al Juli, ese tipo de fantasías que parece que los conocían un montón, ¿no? Y bueno, ahí se ve como también la UCO iba sintiendo cada vez como ese foco y hubo en una parte... donde dice, ¿sabes la que nos metieron a nosotros? Porque somos los solteros de la calle, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo que los solteros de la calle? O sea, el Lolo llega a creerse que toda la investigación va a recaer sobre ellos simplemente porque son dos hombres y están sin pareja. O sea, fíjate las cábalas mentales que hacían estos dos a la hora de por qué estaban sintiendo que cada vez tenían el foco más puesto en ellos dos y en su casa, ¿no? Son grabaciones que bajo mi punto de vista son surrealistas, pero que aquí lo veis, ¿no? Que pensaban que los estaban investigando simplemente por no tener pareja, o sea, por ser solteros y ser dos hombres. Igual era por otra cosa, ¿no? Pero bueno, estas pruebas lo vimos con un montón de escuchas en hasta 20 lugares del pueblo, hasta en el cementerio, como dijimos con anterioridad, pero esa gran violencia, el querer terminar con la vida de algunos familiares de Francisca es terrible. La verdad que esta gente no tiene perdón de Dios. Y lo que le hicieron a la pobre Francisca es tremendo, ¿eh? Vamos a verlo, estos audios, y ahora seguimos comentando más cosas. Escuchas que delataron a los hermanos acusados del crimen de Francisca Cadenas. Unos audios que podrían probar de cara al juicio que su motivación fue sexual y así plantear el delito de agresión sexual. Que yo me la estaba cepillando, es lo que dice la gente. Y no sé cuándo, porque yo estaba con mi madre en el hospital. Yo no me la he cepillado nunca. Si me la hubiese cepillado, pues lo hubiera dicho, sí, me la he cepillado. Lo que pasa es que la gente inventa cosas nada más que por meter un culpable. Probar que hubo agresión sexual es fundamental para poder plantear una prisión permanente revisable. Los investigadores en sus informes aseguran que Julián, el autor confeso del crimen, mantenía una relación tóxica, insana y enfermiza con las mujeres. José Luis Torá, eso queda
perfectamente probado en todos los documentos y escuchas a las que tú has tenido acceso. Son escuchas clave, Elia, son corroboraciones periféricas que permiten construir el perfil de estos dos sujetos. Son escuchas importantes porque, a pesar de que hablan de una manera tan negativa de las mujeres, para los investigadores permiten poder cimentar la motivación, la pulsión sexual en el crimen de Francisca Cadenas. Julián, el asesino confeso de la muerte de su vecina, llega a sexualizar tanto a la propia Francisca Cadenas que fantasea con una supuesta relación sexual que no existe, que está simplemente en su propio imaginario, pero que llega a convencer a su propio entorno. Es tremendo esto, o sea, es como todo el rato tenía en mente esto. Es que estamos en serio debatiendo cuál es la motivación de este hecho. ¿En serio lo estamos debatiendo? Estamos debatiendo que pueda ser que le dio solamente un golpe a la entrada de la casa porque lo vio consumir. ¿De verdad estamos debatiendo eso? Creo que no es para nada debatible. Hay tantos indicios, tienen tantos audios, los tienen tan grabados que es hasta complicado creer ni una sola palabra de lo que digan. No la tendrás en tu cuarto y estarás todavía zumbándotela, ¿no? Qué locura. Estos audios repugnantes son también valen para perfilar cómo... Qué locura, o sea, ¿cómo puede ser que haya un compañero de trabajo que saque esta pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde sale? Es que esto es lo que yo más me pregunto, digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabían que eran tan asquerosos? O sea, había personas que tenían tan en cercanía esa proximidad a delitos sexuales en torno a estos dos señores. Ostras, es que esto es alucinante, en verdad. Son ellos y además incluso hablan de por qué el foco de la investigación va hacia ellos. De hecho, quiero traerte una escucha de Manuel de Lolo, del otro de los hermanos, que llega incluso a apuntar que todo este caso, que toda esta investigación está centrada en ellos por el simple hecho de ser los solteros de la calle. Lo que pasa que como los solteros estamos arriba, pues los solteros a tomar por culo, ¿sabes? ¿Tú sabes la que nos metieron a nosotros porque somos los solteros de la calle? Estamos escuchándole, sí. Los solteros de la calle, ¿no? Los auténticos galanes. Es que estaban en su mundo, ¿eh? Estaban en otro hemisferio, ¿eh? Además, lo que comentábamos, ¿no? Perfila perfectamente cómo son estos dos hermanos, prisión provisional están ahora, y que ya apuntaban maneras, ya hablaban de una manera violenta. Fíjate, Elia, que este audio que quiero poneros ahora mismo es Y esta gente se cree impunes, ¿eh? un audio que se registra 4 días antes de ser detenidos. Se sienten perseguidos, se sienten señalados por el pueblo, están tremendamente incómodos, incluso llegan a fantasear con el hecho de cargar una escopeta y vaciársela directamente a la familia de Francisca Cadenas. El perfil de estos asesinos, presuntos asesinos, se escucha solo. Voy a poner la escopeta ahí, no va a quedar ni uno. La familia esa, la primera. Bueno, ese era el último audio hablando de la familia y diciendo que iba a terminar con la vida de alguno de estos familiares. No habíamos visto este audio de momento, pero estamos hablando de que incluso hablan de matar a personas, ¿no? En los propios audios están hablando de matar a gente, de matar a vecinos, incluso a los propios familiares de Francisca Cadenas. Es terrible y la verdad que creo que esto no se había analizado mucho, pero estas consideraciones creo que la UCO, pues obviamente, aparte de la motivación de violentos con las mujeres, relaciones tóxicas con ellas, diciendo... creo que a la cuñada del Juli decía, bueno, que se pierda por ahí, le decía, ¿no? O sea, vaya de viaje, bueno, que se pierda y que la viol, ¿no? Incluso llegaban a argumentar en alguno de estos audios. Es tremendo, ¿no? Muchas veces me río, pero de una manera... o sea, no es una risa como que de verdad me esté... como haciendo gracia, porque ayer sí que hubo un debate en torno a por qué me reía en torno a algunos comentarios, sino que es surrealista. O sea, algunas de las cosas que ellos pensaban en su imaginario no tienen sentido. O sea, hay cosas como los solteros de la calle. O sea, pero ¿cómo no me voy a reír de eso? Realmente no tiene ningún sentido los pensamientos que entre los dos iban fragmentando. Y obviamente...
de ahí al crimen, pues sí que hay un trecho, o sea, de alguna de las frases, pero sí que cuando se comete un hecho de esta magnitud, pues sumamos todo y ahí es donde encajan todas las demostraciones o todas las presentaciones que ha hecho la UCO en torno a este caso. Vamos a seguir viendo un poco aquí este programa. Ha salido en la Sexta Noticia en cómo se referían a las mujeres, ¿no? A ver. No sabía que todo lo que decía estaba siendo grabado por la UCO. Son todas unas zorras putas zorras y venga tangas, me cago en la leche. Tengo los tanguitas, tengo las fotos. Esto lo dijo después de salir de casa de una amiga en febrero del año pasado. En su vivienda han encontrado ropa interior de mujer. Aún no se sabe a quién pertenece, pero esta clase de comentarios parecía algo habitual. Luego dicen que las violan. Se refería así con este odio y absoluto desprecio hacia las mujeres. Prensa Ibérica ha tenido acceso al sumario de esta investigación. A los agentes les llamaba la atención que Julián no había tenido ningún tipo de relación sentimental con una mujer, pero sí que consumía pornografía y acudía a prostíbulos, aunque esto no siempre lo hacía solo. Es verdad, eso de los club, se había dicho, ¿no?, en alguno de los audios, de que parece que unas semanas y tal iban a ir bastante a uno de estos prostim, ¿no? Mucha gente ayer me decía que no eran enfermos, que yo no sé si lo dije en torno a algunas conversaciones que salían, sino que eran pervertidos. Bueno, de hecho, lo que tienen también en torno a esto, sí, hay perversión, pero también hay maldad pura en alguna de sus frases, ¿no? Como por ejemplo, hablar de que podrían haber tenido a lo mejor algún otro deseo en torno a alguna vecina. Parece que lo tenían, de hecho, porque va allí, le coge una prenda íntima a una vecina con la que habla. Y lo que me decíais muchos, que en realidad era maldad pura, porque habéis conocido como otras personas con enfermedades mentales que tienen muchísima más sensibilidad que estos dos. Y claramente, ¿no? Pero bueno. Anda, pues se está cepillando una panchita. Pues esa tiene un culo, como decía uno en Madrid que hizo la mili conmigo, tiene un culo sacaleches. Conversaciones sexistas e incluso racistas con compañeros de trabajo o entre ambos hermanos que se mostraban así de interesados por la rama sanitaria en una conversación en el que solía ser escenario frecuente de semejantes barbaridades. El coche. La papa enfermera. Enfermera y de las buenas, ¿eh? De las que alegran. Esa es de las que se pone minifalda y te sube la moral, que es un gusto. Grabaciones que ahora son clave para averiguar si el de Francisca fue un crimen con una motivación. Es que lo que antes decía, o sea, realmente si se debate eso o no se debate, yo creo que está bastante claro, la verdad. Vamos a seguir viendo por aquí. También estuvieron en un programa de televisión española contando varias cosas. El tema de las cartas lo comentaremos mañana, si no me equivoco. Veremos qué más noticias van saliendo, porque sí que es cierto que el caso de Noelia ha paralizado un poco este caso y, bueno, los medios de comunicación, porque es un tema muy controvertido. Hasta otros países están sacando noticias sobre esto, pero nosotros llevamos siguiendo el caso de Francisca. Sé que muchos de vosotros queréis ir sabiendo todo al detalle, todas las cosas que vayan saliendo, entrevistas, reportajes, etcétera, y estos últimos audios pues no los habíamos colocado, y creo que vamos a ir intentando reponer, ¿no?, todo este trabajo. Esas escuchas, por lo que nosotros estamos ahora moviéndonos en esa posible motivación sexual. Faltan muchas pruebas, la UCO no ha terminado. Hay motivos suficientes para pensar en este momento procesal que la participación pudo ser conjunta. Y hay tan poca explicación por su parte. Yo la prisión donde estén, mientras que sea para que todo vaya bien, pues que los lleven donde lo tengan que llevar. Los hermanos González ya están en la cárcel de Morón de la Frontera, en Sevilla. Ellos mismos hicieron esa petición por el riesgo a ser agredidos
por otros presos de Badajoz. Ayer adelantábamos información, Mónica, que tenías en exclusiva. Efectivamente. ¿Qué más datos tienes hoy? ¿Cómo ha sido ese ingreso? El ingreso ha sido de manera corriente, es decir, el protocolo habitual, donde además de hacer la reseña evidentemente penitenciaria, también les va a visitar en este caso evidentemente pues un trabajador social, el psicólogo, el médico, para hacer esa valoración. Pero sobre todo, y algo que avanzamos ayer y que insistimos a día de hoy, es que están bajo el artículo 75.1. ¿Qué quiere decir eso? Que la propia dirección de Morón de la Frontera, de la cárcel Sevilla 2, impone a estos dos individuos, a los hermanos González, una protección y los apartan de alguna manera o los aíslan de alguna manera para protegerlos por su seguridad, porque venían de alguna manera también de la cárcel de Badajoz precisamente en ese régimen de aislamiento. Entonces, aunque no los aíslan completamente, pero los van a proteger para evitar cualquier tipo de altercado dentro de la cárcel. Les harán un informe psicológico y ahora vamos a hablar después con Villarrubia, eso es importante. Eso es importante porque además ella sabe mucho más que yo, pero efectivamente el informe psicológico es básico para entrar no solamente en Morón, ojo, también se lo hicieron anteriormente también en Badajoz. Pues fijaos, en esto, en esas conversaciones que tenían los hermanos, eran elégelas, vejaciones, o sea, comentarios vejatorios, misóginos y que sexualizan a las mujeres, sobre todo por parte de Julián, el asesino confeso de Francisca. Hacía este tipo de comentarios, cada vez se van desvelando más, a pesar de que según la UCO jamás había estado con ninguna mujer. Comentarios que quedan acreditados en esas escuchas por la Guardia Civil. Muchos de ellos los vamos a omitir porque son muy desagradables. Os avanzo alguno. Por ejemplo, hablaban de su cuñada y decían: no estaría mal que la secuestraran. Hablaban de una vecina del pueblo diciendo: la niña iba vestida de prostituta. Villarrubia, ¿qué perfil? Me juego mi ojo clínico y no lo pierdo a que cuando tengamos encima de la mesa de perfil de Julián, al menos, o de ambos, va a ser muy similar, primo hermano, al del Chicle, el asesino de Dianaker. Muy similar. No es un enajenado, es un depravado, son tipos amorales. Eso es la clave para entenderlo, una psicopatía amoral. Desprecian lo que no pueden tener, desde un profundo complejo de inferioridad. Son pueriles, son infantiloides. No acceden a una mujer porque no saben, porque son inhábiles. Eso, infantiles, eso, infantiloides, lo que está diciendo Ana Villarrubia, ¿no? Que en muchas ocasiones como que hasta como que causa gracia, ¿no? Lo que están diciendo, porque no tiene ningún sentido, porque obviamente el Julino no tenía ningún tipo de estas relaciones y fantaseaba con ellas y no podía tenerlas, ¿no? Y es asqueroso, es depravado, ¿no? Pero bueno, hay otras conversaciones donde Juli habla de las mujeres y dice: coges y le pegas 2 hostias, si se pone tonta la sacudes, dice. O sea que para él el pegar, el golpear, si realmente la mujer le dice que no, para él era lo normal. Esta gente no puede salir de prisión, sinceramente, Porque están vacíos, porque se saben sin ningún tipo de interés. Odian simplemente porque desearían tener lo que no pueden. Son personas que son ruines y compensan sus carencias con arrogancia. Si el mayor protegía al pequeño, flaco favor le hizo porque alimentó al monstruo. Tenemos un tipo infantil, agresivo, caprichoso, consentido, pueril e incapaz para la vida. Al ser incapaz, ¿qué hace? Destruye la vida ajena, porque de otro modo no sabe conquistar. Eso está lejísimos de todo su radar. No tiene ningún tipo de habilidad para ello. Se siente ruin y en lugar de reconocerlo, lo que hace es... Y aficionado a la Bueno, de hecho, el propio José Carlos Fuertes el otro día lo escuchaba decir, de que este tipo de comentarios, de actitudes que tenían estos dos hermanos, que conducían luego a una violencia extrema, ¿no? Que esto es literalmente lo que había que cortar en nuestra sociedad. Por eso, que estuviesen 9 años libres, porque de estos comentarios, si realmente ellos no hacen nada, pues no hay ningún hecho delictivo, porque al final están hablando en su propiedad, en su casa, en su coche, solo, bueno, lo que sea. Pero ya cuando literalmente vemos que había consecuencias en torno a mujeres de ese pueblo, pues es ahí cuando no puede ser que 9 años hayan tardado en coger a estos dos, ¿no? Prostitución, además, que es lo que dicen Aficionado también las escuchas. Aficionado a denostar cualquier cosa que esté por encima de él. Claro, como por encima de él está todo. Que lo de la prostitución no sé si es causa o consecuencia. Es ambas cosas. Es un mecanismo de autoprotección absolutamente falso y falaz y, como decía, infantil. Es una forma compensatoria de creerse a alguien que no es y de creer que tiene un poder que de otro modo no sabe ejercer. Y muy brevemente, ¿estos audios podrían apoyar la hipótesis del móvil sexual?
No tengo ninguna duda. El móvil sexual, el móvil obsesivo, aquí detrás hay parafilias, aquí detrás hay fetichismo y, como digo, insisto, parafilias, trastornos psicológicos. Pero es que sí es clarísimo, o sea, pero es que esto, como veníamos diciendo, no, para la gente que sabe, para la gente que entiende, no tienen absolutamente ni una sola duda de esto. Pero no desde la enajenación, sino desde que elijo hacer aquello que sé que no se debe, pero mi vida está por encima de la de los demás. Gracias. Bueno, de hecho, vimos ahora viendo un poco lo del perfil psicológico de los dos hermanos, el señor José Carlos Fuertes decía algo así como que ellos actuaban con misoginia, con esa hostilidad brutal y que tenían mucha falta de conocimientos, tenían inmadurez, falta de cultura y que eran personas egocéntricas e intolerantes, ¿no? Con todo esto, que no sea lo que ellos dicen, ¿no? Si piensan una cosa, son totalmente intolerables con la gente que piense lo contrario. Y así vimos que realmente no podía ser, que no solo había un desprecio y no solo era una conducta, si ahí lo que había era una genética que les hacía ser cercanos a lo que se llama psicopatía. Esto lo dijo José Carlos Fuertes, decía que esa frialdad, esa cosificación tan llamativa y sobre todo la actitud de vivir encima de los restos de un cadáver era un salto cualitativo y cuantitativo brutal a la hora de analizar el perfil, ¿no? Que ya no hablábamos de un desprecio a la mujer, sino que hablábamos de unos presuntos asesinos que tenían esa misoginia hacia las mujeres durante años antes del hecho, años después, obviamente, que seguían hablando de ella después de haberla matado, incluso bromeando con sus partes íntimas, algo que es terrible, y llevaban 9 años pisando el patio y pisando los restos de una mujer que tenían allí enterrada. Terrible, horroroso, y que, bueno, tenemos que seguir comentando este caso, obviamente para servir de precedente y para analizar todo el contexto y la situación de estos dos hermanos que terminaron con la vida hace 9 años atrás de Francisca Cadenas. Vamos con las últimas novedades del caso de Francisca Cadenas. Se habla de muchos errores que cometieron los presuntos asesinos. Iba a decir ya los que van a ser condenados, pero por el momento no está claro. Hay varias cosas que hasta este instante no están claras del todo de cómo sucedieron los hechos, pero está claro que el Lolo, según la UCO, conoce todos los elementos de la muerte. Esto es algo muy importante. Importante porque hasta este instante el único que ha confesado ha sido el Juli. El hermano pequeño, aunque los dos parece que tienen 100 años, parece que uno es más pequeño que el otro. Y hasta este instante hay una conmoción total por parte de todos los vecinos de Hornachos, este pueblo bastante pequeño en una localidad española, y sabemos que había un montón de micrófonos colocados en coche, en casa, en varios rincones cercanos a lo que eran estos dos investigados, y querían que cometiesen algunos errores. Los dos se empezaron a poner muy nerviosos por la consecución de pruebas e indicios que podría recabar la UCO, y es ahí cuando los autos recogen que Manuel llegó más tarde a la casa, pero para los investigadores es obvio que conoce demasiados elementos del momento de la muerte de la mujer de Francisca Cadenas, y que incluso el Lolo hace afirmaciones sobre las partes íntimas de la víctima, por lo cual él lo vio cómo supuestamente se deshacía del cuerpo, incluso de Francisca Cadenas, aún con vida, en la casa de los dos hermanos. Esto es lo que cree la UCO mediante las grabaciones que le han hecho a estas personas. Y luego, cuando aumentan la presión a mediados de marzo, les comunican la condición de investigados a ellos, y ahí es cuando intentan destruir sus teléfonos móviles, unos teléfonos que usaban en aquel entonces, los tiran a la basura, los destrozan, y es ahí cuando se les toma declaración, pero los dejan libres. Están acorralados. Uno de ellos habla en su vehículo, diciendo: no la vais a encontrar, no la vais a encontrar. Aunque el otro asegura: me preocupa el rincón. Un rincón que estaba en su patio. El juez describe esa
violencia que hubo en el crimen, una violencia desencadenada, asegura el auto del juez, una barbaridad, fracturas en cráneo, en cara, en laringe, en costillas, lesiones antes de fallecer, cuerpo descuartizado, bridas en muñeca y amordazada, ropa interior de la parte de abajo también quitada, y unos elementos que obviamente contradicen totalmente la versión del autor confeso. Primeramente porque hablamos de retención. O sea, la mujer estuvo retenida en contra de su voluntad según estos informes, y el hermano pequeño habla de un golpe súbito, por lo cual hablamos de que primeramente ya hay una contradicción bastante grande entre lo que nos detalla el cuerpo, los cuerpos hablan, y ha contradicho al asesino confeso de este caso. Pero los errores han sido brutales por parte de los dos. No es que hayan sido tremendos, es que realmente esta gente los tenían que haber pillado, rapidísimamente. Estuvieron a punto ya en el primer momento del caso. Cuando se produce la desaparición, todos empiezan a buscar a Francis y el hijo hasta cree que podría estar allí, no le dejan pasar. Sigue con la mosca detrás de la oreja y tantos años después aún seguía con esa mosca diciendo, ostras, ¿por qué no me dejó pasar este señor, no? Y luego la Guardia Civil entra a la casa, supuestamente mira un poco, no le huele nada, no parece que allí haya nada. No sé quién entró a esa casa, no los vio nerviosos, no les dijo algo, porque dice, no, aquí había un taller, aquí había un bulto, es mi tío. Realmente no había ningún tío, con lo cual la UCO empieza a recabar todo tipo de testimonios de los guardias civiles que entraron a aquella casa, un montón de cosas, y realmente sabían perfectamente que estos dos eran los asesinos de Francisca Cadenas. Un cúmulo de cosas, y obviamente vemos cómo ella fue atada y cómo esa inusitada violencia que presentaban los restos de la mujer, lo vemos al final, que esa obsesión que tenían supuestamente los dos hermanos, primero uno, pero luego también el otro, según lo que el auto del juez y los investigadores así lo creen, vemos como el caso se presenta de una forma bastante horrible. Así lo contamos en muchos de nuestros vídeos. Vamos a ver qué dicen también en televisión, y ahora seguimos dando más detalles de un caso que ya se presenta como escabroso. Y al verle consumiendo cocaína, Francisca se lo recriminó. Eso es lo que cuenta él. Pero a partir de ahí, Cantero, ¿qué dice Julián que pasó? Adela, fue sobre las 11 de la noche de ese fatídico 9 de mayo de 2017, como bien comentas, según ha declarado Julián González ante el juez, cuando Francisca Cadenas entró por esta puerta que estamos viendo en imagen, la cual se encontraba entreabierta. Ella llegó con la voluntad de preguntar por el estado de salud del tío de los hermanos González, algo que era habitual en la relación entre ambos vecinos. Justo en ese momento, como bien has comentado, le sorprende consumiendo sustancias tóxicas. Él ese día además comenta que había consumido en exceso, y en mitad de un ataque de ira acabó con la vida de Francisca Cadenas. También dice que cuando José Antonio, el hijo pequeño de Francisca Cadenas, llega hasta la puerta de su casa, no le deja entrar en el interior del domicilio, y que en mitad de todo el revuelo formado en esta calle no supo cómo deshacerse del cuerpo de Francisca Cadenas. Vamos a ver su declaración. Es la declaración de Julián González, el asesino confeso de Francisca Cadenas, según recoge el diario El Mundo. Me sorprendió en mi casa metiéndome coca y ofuscado, la maté. Según señala este en su manifiesto judicial, asegura que Francisca entra en su casa para preguntar por la salud de su tío. La puerta se encontraba medio abierta y ella entró y me vio metiéndome rayas de cocaína. La mujer, afirma Julián, le recrimina la situación, y es entonces cuando él, en un ataque de ira y bajo los efectos de las drogas, tienen una fuerte discusión y termina golpeándola de forma reiterada. Francisca fallece de manera instantánea. A ver, todo esto, primeramente, aquí hay algunas dudas, porque básicamente lo que aquí sucede es que tenemos una versión que están dando los medios de comunicación, también por la declaración del Juli, es justo lo que tienen que hablar, porque él ha declarado esto, aunque ya vemos que presenta demasiadas contradicciones esta primera declaración. Esto va a jugar en su contra totalmente. Pero el problema es que hay algunos investigadores que creen que el Juli la raptó.
O sea, este es uno de los titulares que había salido hace unos días atrás. Ahora hablamos de la hipótesis de que ella fue a preguntar por el tío. Pero es que esto es lo que dice él. Esto es lo que dice él. Puede ser verdad, alguna parte de su declaración puede serlo. Puede ser verdad, pero también puede ser que la haya raptado. Rápidamente, cuando iba a ir a su casa, en ese callejón, ahí no la ve nadie, y él pues tuvo esa macabra idea. La raptó, terminó con su vida a 20 metros de su casa, ¿no? Y bueno, esto es lo que esta investigación sugería. Todo giraba en torno a esa calle Nova de Hornachos, en la que la mayoría de gente no se podía llegar a imaginar la brutalidad que había tenido la desaparición forzosa de esta mujer. Pero ¿realmente entró ella a la casa o la hicieron entrar? Tras el crimen, y según recoge el diario El Mundo, confiesa que intenta trasladar el cuerpo a otro sitio fuera de su vivienda, pero asegura que en el exterior prácticamente todos sus vecinos y los familiares de Francisca ya la están buscando. Mi madre la ha hecho desaparecer alguien cercano. De hecho, corrobora la versión de José Antonio, el hijo de su víctima, donde afirma que la noche del 9 de mayo de 2017 llama a su puerta y que no le permite entrar puesto que su madre ya está muerta. Julián sostiene que esconde el cadáver sin que su hermano se entere. Yo salí del hospital y media a las 11 y algo. Y que espera que este se marche al día siguiente para enterrar a escondidas el cuerpo en el patio. 11 y algo, rápidamente lo dijo ahí, 11 y algo. Además, confirma ante el juez que el ruido que escuchan sus vecinos corresponde con las herramientas que utiliza para enterrar el cadáver. La Guardia Civil, en los días posteriores, realiza inspecciones oculares en su vivienda y como estos no encuentran nada, decide mantener los restos de Francisca en su casa hasta el nuevo registro de la UCO el pasado 11 de marzo. No sigan, está ahí enterrada. Y así es como Julián se lo revela al sargento 9 años después del crimen. Bueno, hasta incluso confiesa en ese instante, hasta el último momento no confiesa el Juli, no sabíamos nada de esto. Estaba viendo ahora justamente de ese hospital de Mérida que dice que estaba con su tío, este señor, este personaje. Literalmente está a unos 40 minutos más o menos el hospital de Mérida de la casa de esta persona, o sea, de la casa en donde terminan con la vida de Francisca Cadenas, unos 40 minutos, o sea que a las 11, a las 12 ya estaba en casa este señor, ¿no? Porque dice, salía a las 11, ¿no? 11 y algo, dice, bueno, a las 12 más o menos, 12 y media, este hombre ya estaba en casa, entonces no creo que todo fuera tan rápido, no creo que descuartizar el cuerpo en 2 minutos, ¿no? Al final hablamos de que era suponemos, o sea, un asesino principiante, nunca habría hecho algo así, pero bueno, fue desde esa zona, Almendralejo, y luego hasta Puebla de la Reina y Hornachos, ¿no? Donde allí se encuentra con que su hermano, pues, ha cometido esa barbaridad, ¿no? Supuestamente, esto es lo que la UCO cree hasta este momento, pero también hay otros indicios en las llamadas, en los mensajes que dan a entender que el Manuel, o sea, el Lolo, también participó en el hecho. Dan a entender esto. No sabemos si por fantasmear, ¿no? Este término que a veces suelo usar, ¿no? O sea, decir algo de una forma un poco agrandada o algo así, como que le gusta, ¿no? Eso. Vemos que los dos fantaseaban con ese tipo de cuestiones, ¿no? Incluso el tema de que iba robando ropa interior a algunas vecinas, o sea, eran supuestamente unos enfermos, o sea, eran unos enfermos. Crimen. Y quien ha tenido acceso a esa declaración de Julián González es David Vigario, periodista del Mundo. Tú publicas hoy esta información y es una declaración que, como tenemos aquí detrás, choca frontalmente con lo que dicen tanto el informe preliminar del forense como lo que dice el auto del juzgado. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. David, dice que fue fruto de la ofuscación, que muere por un golpe de manera instantánea. Entonces, ¿por qué tendría tantos golpes en las costillas, en la cara? Claro, hay algunas cuestiones que no casan, ¿no? Aquí la duda es que si su confusión es un atenuante para las posibles penas. Yo no soy un experto legal ni jurídico,
pero está claro que si él asume o dice que iba puesto hasta arriba, y valga la expresión, que había consumido cocaína, eso yo creo que es un atenuante o que puede ser a lo mejor alguna recomendación de su abogado. Por encima de cualquier cosa, aquí las dudas están. Si realmente fue iniciativa suya el ir a por la mujer al pasadizo, hay que tener en cuenta que esta mujer hacía el recorrido, Francisca, casi todas las noches porque ella cuidaba a la niña de la pareja todas las tardes, y si fue un plan premeditado y la esperó en ese pasadizo de apenas unos 50 metros y la trasladó a su casa, que es una de las versiones que... Sí, a ver, a mí es lo que más me cuadra esto, ¿eh? O sea, la esperó, lo planificó, sabía perfectamente que iba a pasar por ahí en ese momento y para él era el momento clave, ¿no? Maneja la Guardia Civil, la UCO, o si efectivamente nos creemos la versión a pie juntillas del asesino confeso y él estaba en su casa consumiendo cocaína, tenía además a un familiar, en concreto su tío, en muy mal estado debido a una grave enfermedad, y la vecina, porque se llevaban bien, aprovechó que todos los días daba ese paseo para acompañar al matrimonio y a su hija, y entró por una cuestión de amistad para ver qué tal estaba su tío. Le sorprendió esnifando rayas, que es lo que él confiesa, y a partir de ahí tuvieron una discusión y la mató. Esa es la gran duda. Insisto, puede ser un atenuante o no, el tiempo lo dirá. Y cuestión, además, que también la habéis comentado, cuestión obsesión sexual, los dos hermanos la tenían por las grabaciones que tiene la UCO. Sobre eso te quería preguntar. Ahora, en estos momentos y a día de hoy, sí, hay una obsesión sexual con ella porque lo recogen las grabaciones que, como ya todo conoce, se pusieron micrófonos, entre otras muchas cuestiones, en los vehículos de ambos detenidos. ¿Fue un crimen por motivo sexual? Ellos, o en este caso Juli, lo desmiente, que es porque únicamente hubo una riña, entre comillas, hubo una riña, y que él, como iba hasta arriba de cocaína, lleno de ira, la mató. Esa es su versión, insisto, que puede ser también recomendada para intentar que la pena sea menos. Pero... Sí, a ver, da toda la pinta de que al final habrá hablado con su abogado antes de la confesión y le habrá dicho alguno de los atenuantes, y de ahí pues ha salido esta versión que para mí no tiene mucha lógica. O sea, el móvil parece más bien sexual, entre los dos hermanos habían hablado en otras ocasiones e incluso después de la muerte. O sea, no es que antes, porque antes no tenemos detalles, pero es que una década después aún hablando de si estaba buena, si no lo estaba, esta señora de casi 60 años, es una enfermedad que la verdad que espero que no salga nunca de la cárcel esta gente, o sea... sorprende mucho, eso contradice también cómo encuentran los restos de Francisca Cadenas, y no vamos a entrar ahí en... perdóname un segundito, está hablando Diego, el viudo de Francisca Cadenas. Enseguida voy contigo, señal en directo. Diego. ¿Y cómo usted espera la permanente revisable? ¿Espera que le pongan la máxima? Así es, Adela, lo estamos escuchando, Diego se encuentra en directo. ¿Qué es lo que querría usted de cara a la justicia? Eso son cosas de los abogados. De letrados y de todo, que tienen que hacer su trabajo, pero entiendo que para usted algo puede tener algún alivio. ¿Qué tendría para usted un alivio que dijera, pues mire, se ha hecho justicia? Sí, justicia se va a hacer. Yo confío en la justicia. ¿Usted confía plenamente? Diego, estamos en directo. Estas últimas horas, después de, pues que estáis conociendo desgraciadamente estos últimos datos del informe y cosas que os han sorprendido mucho a la familia, ¿no? Esta hora pues lo peor que vemos... Acaba de llegar ahora mismo Diego, le estamos escuchando. Diego, buenos días. Estamos en directo en el programa de Ana Rosa. Me gustaría preguntarle cómo está usted, cómo está asimilando todo esto. Creo que Diego, estamos ahora mismo en directo en Mañaneros. Queremos saber cómo te encuentras. A intentar... Y mis hijos peor. Es que ha sido un golpe. Bueno, se están aquí colapsando los periodistas, no entiendo nada de esta entrevista. Está escuchando por un lado a una persona, a otro, no se entiende nada de esta entrevista. Que ustedes sabían que evidentemente... Bueno, enseguida vamos a escuchar a Diego esas declaraciones que está haciendo allí en Hornachos, pero retomo la entrevista que tengo con David, periodista del Mundo, que publica esa confesión, esa declaración de Julián González ante el juzgado